Muy bien, estamos de regreso. Ok, continuamos. Hace un momento les comentaba que otra de las cosas que tenemos que conocer es el cálculo de una determinante. Una determinante prácticamente es una notación matemática a través de la cual se representan los sistemas de ecuaciones lineales. Por lo regular decimos que son cuadradas. ¿A qué nos referimos que son cuadradas? Si se fijan, aquí vemos la notación de una determinante. Se encierra entre barras, pero también vemos que es cuadrada porque contamos los elementos horizontales y los verticales. Tenemos 1, 2, 3. 3 en horizontal y en vertical tenemos 1, 2, 3. A eso nos referimos con el hecho de decir que es una matriz cuadrada o un arreglo de números cuadrados. Si se fijan, aquí dice x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3. Decíamos que es un sistema de ecuaciones lineales que se arregla de esta forma. Simplemente es el acomodo de los números. Esa es una determinante. ¿Y para qué nos va a servir en esta ocasión? En esta ocasión nos va a servir para determinar o calcular el área de una figura que se forma dentro del plano cartesiano. Aquí vemos, por ejemplo, un triángulo que se forma por los puntos A y B, es decir, tenemos el segmento de recta AB. Tenemos otro punto que es el punto, otro segmento que es el segmento de recta BC y finalmente el segmento de recta AC. Entonces, si nosotros unimos todos esos puntos, tenemos esta figura. Si nos pidieran calcular el área de esta figura, nos estarían pidiendo todo este relleno. ¿Y cómo la vamos a calcular? Con esta fórmula de aquí. El área es igual a 1/2 del determinante. La letra D representa el valor del determinante. La letra D, como está en barras de valor absoluto, siempre va a ser positivo. Y podemos utilizar para calcular el determinante una regla que se llama regla de Sarrus. ¿En qué consiste la regla de Sarrus? Vamos a verlo paso por paso. Primero, aquí ya vemos que nuestra figura tiene ciertas coordenadas. El primer paso para utilizar la regla de Sarrus es ordenar cada uno de los puntos que conforman la figura de forma vertical. Y se va a duplicar el primer punto. Aquí vemos el punto 1, punto 2, punto 3. Y el punto 1 se va a colocar otra vez. Entonces comenzamos. ¿Cuáles son, jóvenes, las coordenadas del punto 1? Menos y, perdón. No se preocupe. X menos 4 y menos 3. Perfecto. Menos 4 y menos 3. Correcto. El punto 2, ¿cuáles son las coordenadas? 5,5. 5 y 5. Muy bien. Punto 3. X7 Menos y 3. 7 menos 6. Correcto. Y nos dice que dupliquemos el primer renglón. En este caso, Menos volvemos a 4, menos 3. Muy bien, menos 4 y menos 3. Ya quedó. Bueno, aquí lo puse en un cuadrito para que sea más fácil, pero la realidad es que si queremos identificarlo con un determinante, tenemos que utilizar la fórmula, o bueno, la notación más bien, la forma de representación clásica. En este caso, pondríamos las barras, pondríamos el menos 4, el menos 3, el 5, 7, menos 6, menos 4 y menos 3. Ahí está. En el paso número 2, ¿qué hacemos? Vamos a poner el determinante 2 veces. Aquí ya lo tenemos una vez, 2 veces.
¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restar estos determinantes. ¿Cómo se va a hacer? Para calcular el determinante, vamos a trazar imaginariamente, o con lápiz, como ustedes decidan, líneas diagonales de esta forma. Si se fijan aquí, las líneas azules se van a multiplicar. Se multiplican y se suman. Por otra parte, las líneas rosas también se multiplican y se suman. Al final vamos a restar los dos. Vamos a comenzar con las operaciones. Decimos que el determinante va a ser igual. Vamos a abrir un paréntesis para meter todos estos resultados. Decimos menos por más. Más. Menos. ¿Ok? Multiplicamos números. 4 por 5. 20. Correcto. 20. Es que cuando se multiplica es cuando se cambia. Se multiplica o se divide es cuando se cambian los signos. Así es. En la multiplicación, signos diferentes, negativo. Continuamos. Este 5 es positivo, decimos más por menos. Igual, Menos. menos. Perfecto. 5 30. por 6, 30. 30. Correcto. Más por menos. Menos. 7 por 3. 21. Correcto. 21. Se tienen que restar. Vamos a ponerle color naranja. Y hacemos el otro determinante. Multiplicamos signos. Menos por más. Menos. Menos. 3 por 5. 15. 15. Muy bien. Más por más. Menos. Más. Más. Muy bien. Ya más. No pasa nada. 7 por 5. 35. Excelente. Y finalmente, menos por menos. Da más. Excelente. 4 por 6. 24. 4. Muy bien. Continuamos. Signos iguales. Todo lo que está dentro del signo de agrupación se tiene que sumar ya que todos tienen el signo negativo. Vamos a pasar el mismo signo. ¿Cuál es el mismo signo? Menos. Muy El bien. menos. Excelente. Menos. El signo de menos. Y comenzamos a sumar. 20 más 30. 50. 20, 71. 71. 71. Excelente. Menos. Menos. Bajamos el menos. Muy bien. Y continuamos con el paréntesis rosa. Vamos a sumar primero los signos iguales, ya que es más fácil. Decimos 35 más 24. 59. 59. Voy a anotarlo aquí. Al 59 positivo le vamos a quitar el negativo. Le quitamos 15. 59 menos 15. 5 para 9. 44. Muy bien, 44. Ok. 44. Ya quedó. Ok. Y seguimos calculando. Signos iguales, ¿se suman o restan? Suman. Suman. Perfecto. Entonces sumamos. 4 más 1. 5. 7 y 4. 11. 11. Muy bien. Pasamos el mismo signo que es negativo. Negativo. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Dice solución 115. ¿Alguien recuerda por qué? Porque en coordenadas no puede salir, en distancia no puede salir signo negativo. Porque no hay negativos en las distancias. Exactamente. Por el valor absoluto. Por el valor absoluto y porque representa el determinante que está aquí entre estas barras. Muy bien.
Entonces, recordemos que debería de estar en valor absoluto y decimos que el valor absoluto de menos 115 es 115. Y ahí tenemos el valor del determinante, pero todavía no hemos calculado el área. ¿Qué es lo que nos falta para calcular el área? Pues finalizar la fórmula, esta de aquí. Ya sabemos que nuestro determinante fue igual a 115. Hacemos una sustitución. El área va a ser igual. Maestra, Dígame. una pregunta. En la diapositiva anterior tengo una duda. A ver. ¿Por qué el 3 y el 4 no sufren ningún cambio en ambas determinantes? Porque se repite. A ver, ¿en dónde? En ese, el menos 3 y el menos 4 en ambas. ¿Por qué no sufren ningún cambio? ¿O cuál es la Usted- finalidad? Usted Ajá. se refiere a esta parte de aquí. Sí. Ah, Ok. En el método lo que hacen es ordenar los números de tal forma que podamos aplicar la multiplicación de las tres líneas diagonales. Recuerde que el primer renglón se duplicó. Este se duplicó con respecto a este. ¿Por qué? Precisamente para poder hacer esta multiplicación. Así nos lo indica el método. Entonces, este renglón está repetido. ¿Sale? ok. Sí, ya me entendí. Así establecieron el método, pero realmente es un renglón duplicado. Ok, gracias. ¿De nada? Ok, y entonces continuamos. Decíamos que el área equivale a un medio de 115. Entonces, hacemos la multiplicación. Multiplicación de fracciones. Aquí es como si el 115 tuviera un 1 abajo. La multiplicación decíamos que es directa. El de arriba por el de arriba, 1 por 115. 115. 115. Y 2 por 1, 2. 115 entre 2. 57.5. Muy bien, 57.5. Entonces, el área de esta figura, todo el relleno, mide 57.5 unidades al cuadrado. Recuerde que cuando hablamos de áreas, siempre las unidades son al cuadrado. Cuando hablamos de longitudes o de distancias, las unidades son simples. Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Aquí nuestro resultado era de 5 unidades. No lleva el cuadradito. Pero cuando hablamos del área, ya hablamos de unidad al cuadrado. ¿Sale? Ah, ya. Muy bien. Continuamos. Siguiente tema. División de un segmento de recta en una razón dada. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, para entender el tema necesitamos conocer el concepto de razón. La razón es una comparación que se da entre dos valores numéricos y se puede expresar como una fracción. Aquí vemos, por ejemplo, que A es la razón de B o A se está comparando con el número B. Dígame. Ok. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar las razones y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Qué calificación le darías? 10 de 10 decimos. ¿Por qué estamos comparando dos números? 5 de 10. Y aquí tenemos una razón. Entonces, cuando hablamos de rectas o cuando hablamos de geometría analítica, utilizamos también las razones. ¿Para qué? Para comparar las distancias que se dan entre diversos puntos. Aquí, por ejemplo, vemos que se compara este segmento de aquí con respecto a este otro de aquí. Entonces, vemos el concepto. División de un segmento de recta en una razón dada. Nos referimos a la comparativa de las distancias que existen entre los límites de una recta con respecto a un punto. Vemos, por ejemplo, la fórmula. La razón se define por la distancia o el segmento que hay entre esta primer recta
con la segunda recta, esta de aquí. Comparamos las dos distancias. ¿Alguna duda sobre el concepto? No, Muy bien. Continuamos. División de un segmento de recta. Calcula la razón del segmento de recta. En este caso, ya nos están dando la distancia o la longitud del segmento de recta P1P. El segmento de recta P1P ¿vale cuánto? 7. 7. ¿Y cuánto vale el segmento de recta P a P número 2? 21. 21. Muy bien. Decimos que la razón se da por el 7 sobre 21. Y aquí ya terminamos el problema. Lo podemos dejar expresado de esta forma, lo podemos simplificar. 7 entre 7, ¿A 1? 1. 21 entre 7, 3. 3. perfecto. Simplificado, nos es más fácil distinguir a qué nos referimos. Quiere decir que este segmento de recta que tenemos aquí cabe 3 veces en este segmento de recta. Es decir, yo puedo dividir esta recta en 3 partes, mismas que son las que cabría el segmento P1 a P. ¿Sale? Esa es nuestra razón. Continuamos. División de un segmento de recta en una razón. Vamos a calcular otra vez una razón numérica de 2 segmentos de recta. Aquí lo vamos a hacer con fracciones. Vamos a calcular el segmento P1 a P. ¿Cuál es la distancia? 2 sobre 10. 2 décimos o 2 sobre 10. Muy bien. Recuerden que aquí tenemos una línea, casi no se nota, pero hay una línea que marca una división. Entonces ponemos la siguiente razón. El punto P al punto P subíndice 2. ¿Cuál es la medida? 8 entre 40. 8 entre 40. Muy bien. Hacemos multiplicación cruzada. Decimos 2 por 40, 80. 80. 10 por 8, Es igual a 80. igual es 80. Si nosotros lo simplificamos, decimos 80 entre 80, 1. 80 entre 80, 80. Ah, 1. ¿Qué es lo que pasa aquí? Otra forma de representar una razón es a través de 2 puntitos. Esos puntitos representan lo mismo que esta rayita de aquí, una división o una razón. Decimos entonces que la razón entre estos 2 segmentos de recta es una razón 1 a 1. ¿Lo representamos así o lo representamos así? ¿Y qué quiere decir que sea una razón 1 a 1? Quiere decir que la medida del primer segmento de recta cabe exactamente en el otro segmento de recta, sin excesos y sin decrementos. Son exactamente iguales las dos distancias. Eso es una razón 1 a 1. Entonces, si nosotros comparamos el punto P sub 1 con el punto P subíndice 2, estamos hablando que en el centro, este punto que tenemos aquí es un punto medio. ¿Cómo se define un punto medio? Es el punto que se encuentra al centro de un segmento de recta. Y la razón siempre va a ser de 1 a 1. Eso es un punto medio, es decir, la mitad. Entonces, vamos a suponer. Aquí tengo un segmento de recta. Ahí está.
Tenemos un segmento de recta. Vamos a suponer que tenemos el punto 2,5. Y vamos a suponer que tenemos el punto 10,5. Muy bien. Vamos a suponer que este es nuestro segmento de recta. Si me piden trazar el punto medio o el punto donde la razón es 1 a 1, ¿qué coordenadas tendría? Ok, primero, identifiquemos la distancia o la longitud. ¿Cuál es la longitud de este segmento de recta? Serían 8. 8. 8. Perfecto. Esa es la longitud de ese segmento de recta. Entonces, ¿dónde está la mitad? 4. En el 4. Ok. La mitad de este segmento de recta está en 4. Muy bien. Vamos a sumarle. ¿Qué pasa si a 2 le sumamos 4? 6. Llegamos a 6. Entonces, ¿cuál sería la coordenada? ¿Perdón? No, maestra, disculpe. No hay cuidado. Entonces, ¿cuál sería la coordenada de nuestro punto medio? Sería el punto 6,5. ¿Sí lo vemos? Sí. Sí, maestra. Muy bien. Ojo, que esto lo van a ocupar en su tarea, ¿sale? Muy bien. Continuamos. Cálculo de la razón en que un punto divide un segmento de recta. Vamos a suponer que ya nos dieron la razón. Hablamos de una recta que cabe 3 veces en otra. Nos piden calcular las coordenadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a utilizar estas fórmulas que tenemos aquí. Para calcular las coordenadas utilizamos estas otras fórmulas. Entonces, tenemos que la coordenada en X va a ser igual al valor de X1. ¿Cuánto vale X1? 9. Muy bien. Más la razón. ¿Cuánto vale la razón? 1. ¿Un tercio? 1 sobre 3 o 1/3. Muy bien. ¿Y cuánto vale X2? 7. Perfecto. 1/3 que multiplica a 7. Eso se va a dividir entre 1 más la razón. Es decir, 1/3. Excelente, gracias. Y continuamos. Primero realizamos esta multiplicación. El 9 lo pasamos igualito. Decimos 1 por 7. 7. 7. Cuando no vemos número es como si tuviéramos un 1. 3 por 1. 3. Excelente. 7/3. ¿Cómo sumamos estas operaciones? Vamos a ver. Ponen abajo del 1. Ok, podemos hacer eso. A mí me gusta más transformarlo en tercios. Imagínense que yo tengo un pastel. Ese pastel representa un entero. Pero si lo trozo en 3 partes, ¿cuántos tercios tengo? 3. 3 tercios. Perfecto. Entonces este 1 lo voy a cambiar por 3 tercios. 3 tercios más 1/3.
9 más 7 tercios. Ok. Cuando vemos los denominadores iguales, solamente sumamos lo de arriba. 3 más 1, 4. 4 tercios. Muy bien. Ahora nos toca hacer la suma de arriba. 9 enteros más 7 tercios. Si un solo pastel equivale a 3 tercios, ¿a cuántos tercios equivalen 9 pasteles? 27. 27 tercios. 27. Excelente. 27 tercios más 7 tercios entre 4 tercios. Sumamos los de arriba. 27 más 7, 24. 34. 34 tercios. Entre 4 tercios. Entre 4 tercios, muy bien. Voy a hacerlo con otro color, pero ustedes saben que lo pueden continuar abajo. 34 tercios, entre 4 tercios lo podemos expresar así, que ya sabemos cómo se realiza esto. Multiplicamos esquinas. 34 por 3. 3 por 4. ¿Saben por qué no hice la operación directa? Miren, No, maestra. ahí ven mi calculadora. No. Ok, voy a compartir de nuevo, permítame. Ahí se ve. Ahí va. Perfecto. Si yo multiplico 34 por 3, obtengo un resultado bien grandote, que es 102. Si multiplico 3 por 4, me da 12. ¿Qué pasa aquí? Yo podría o todavía tendría que hacer divisiones para simplificar el resultado. Pero ¿qué pasa? Yo desde aquí veo que los dos números son divisibles entre 3. Veo que el 3 se repite arriba y abajo. Si yo desde aquí elimino este número 3, me queda una fracción más simple, que es 34 cuartos. Maestra, ¿pero eso vale lo mismo? Sí. 102 doceavos es lo mismo que 34 tercios. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Vamos a dividir 102 entre 12. 8.5. Ahora, 34 entre 4. 8.5. Y ya me quito de estar trabajando con números tan grandes. Este tipo de cosas las pueden hacer cuando veas que el número se repite tanto arriba como abajo. Y te simplifica bastante la vida. Claro que si lo quieres hacer. Si no, pues lo dejas expresado con números más grandes. El punto aquí, dígame. Solo cuando se hace ese tipo de problemas como dividir cruzado. No le logro escuchar muy bien. Disculpe, que si ese trabajo solo se realiza en esa fórmula de división entre cruzados. No. Hay otras formas. Otra forma de realizar la división. Discúlpenme, espero no revolverlos, pero mire, aquí lo voy a hacer. 34 tercios entre 4 tercios. $34 tercios entre 4 tercios. Es utilizando el recíproco. El recíproco o la inversa de 4 tercios es el mismo número, pero al revés. ¿A qué nos referimos con que sea al revés? Volteamos el 3 para arriba y el 4 lo ponemos hacia abajo. Se convierte en una multiplicación.
Y recordemos que la multiplicación se hace de esta forma directa. 34 por 3 y 3 por 4. Que si lo realizamos tenemos el 102 y el 12. Esa es otra forma. Otra forma más, 34 tercios entre 4 tercios. Algunos le dicen la ley de la tortilla o del taco, porque juntamos estas esquinas y multiplicamos 34 por 3 y 3 por 4. Y tenemos los mismos resultados. Entonces, ¿sí existen diferentes formas? Sí. ¿Por qué me fui con esta forma que les puse acá? Porque fue la que repasamos ahorita hace un momento en los conocimientos previos. Pero existen esas otras formas que yo conozco, ¿verdad? A lo mejor existen más, no lo sé. Son como atajos, maestra, pero ya con la práctica se los va encontrando uno, yo creo. Es correcto. Bueno, ya encontramos el valor de X. Vamos a regresarnos al problema. Decíamos que X equivale a 8.5. Ya quedó. Ahora vamos a utilizar esta fórmula para el valor de Y. Vamos a borrar. Ahí está. X valía 8.5. Y decimos, ahora vamos a calcular el valor de Y. Hacemos sustitución. ¿Cuánto vale Y1? Me voy a ir más rapidito. Menos 8. Excelente. Se va a cortar. Y1 vale menos 8. Más la razón, que es un tercio, que multiplica a Y2. ¿Cuánto vale Y2? Menos 6. No sé, Muy bien. Entre 1 más la razón. 1 más 1/3. Correcto. Y continuamos. Menos 8 más 1/3. Recuerden ponerle un 1. Hacemos la multiplicación. 1 por menos 6. Menos 6. Excelente. 1 por menos 6, menos 6. ¿3 por 1? 3. Muy bien. Y decimos 1 más 1/3. Recuerden, ¿el 1 cuántos tercios son? 3. ¿Tercio? Muy bien. 3 tercios más 1/3. Ahí está. Ok. Vamos a ver. El 8, ¿cuántos tercios serían? 32, ¿no? 24. 8 por 3, 24. Muy bien. 24 tercios negativos. Menos 6 tercios. El de abajo ya vamos a sumarlo. 3 tercios más 1/3. 4 tercios. Muy bien. Signos iguales se suman. 24 más 6. 30. 30 tercios. Pasamos el mismo signo. Menos. Ahí está. Entre 4 tercios. Multiplicamos esquinas. 30 por 3. 90. 90 no. negativo. Ajá. Y 3 por 4. 12. Muy 12. bien. Podemos hacer la división. 90 entre 12. 7.5.
Ya no cabe, lo voy a poner arribita. Ustedes ya saben que lo pueden continuar abajo. Entonces la Y vale a 7.5 negativo. Porque menos entre más es menos. Ujú. Aquí está. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de ese punto? Vienen siendo, el punto P se ubica en la coordenada X 8.5, Y menos 7.5. ¿Hasta ahí alguna duda? Ok, nos quedan 3 minutos de esta sesión. Voy a cerrarla ya nada más para finalizar con lo que vamos a hacer en la actividad, ¿sale? Muy bien, perfecto. Ahorita regresamos. De igual modo, mismo enlace, por favor. Sí, maestra. Gracias. A ustedes.